Siempre fui un niño obediente. Viene de muy cerca la afirmación, sí es verdad, pero es cierto. Se lo pueden preguntar a mis padres, si supieran dónde viven. ¿Sí es cierto? No, pero es cierto, sí, era un niño obediente. Bueno, a veces no obedecía de inmediato, ¿ah? Como todo niño, ¿ah? ¿Cierto? Ya voy, ya, al tiro, ¿cierto? Clásico de la infancia, ¿cierto? La cosa es que al final igual siempre obedecía, aunque no me crean. Y difícil no hacerlo, y ahora me van a entender. Viviendo en un hogar cristiano, con un padre militar que pertenecía a la Armada de Chile, muy ordenado, estricto, muy disciplinado, y que remarcaba siempre la autoridad y la sujeción como dos cosas sumamente importantes para el desarrollo de una familia cristiana. Así que había que ser obediente, al punto que incluso inspiraba temor. Yo les voy a mostrar ahora, él es muy celoso de su imagen. Este es el oficial. ¿Ahora me creen? Sí, había que ser obediente. Pero hubo algunas ocasiones en que a pesar del temor que yo sentía, yo no me sometía a él. Pero quiero aclarar de inmediato, esto no fue por rebeldía, no. Incluso que él lo hubiese pensado así en ese momento, fue por la verdad. Eso de, esto es blanco, pero si yo digo que es negro porque yo lo digo. Nunca pude con eso, lo siento. Yo respetaba su autoridad, en serio, hasta el día de hoy. Pero constándome a mí una realidad manifiesta que tenía frente a mis ojos, el negar esa realidad es como decir que lo que yo creía era mentira y que yo no estaba en lo cierto. Y entonces yo era niño y me decía a mí mismo dentro de mí, si yo tengo la razón, ¿por qué tengo que negarla? Pensaba yo. Aunque él sea mi papá, no debería exigirme que confiese algo contrario a lo que ambos vemos. Yo decía, él debería estar de acuerdo conmigo. Si los dos vemos que el jarrón es blanco. Y entonces, cierto, bueno, ese era el contexto que yo tenía en casa. Pero esta resistencia mía a no negar la razón y la realidad, no quedaría solo en la casa, sino que también la iba a llevar a la escuela. Me recuerdo que en una ocasión, ya estaba por salir, tenía ganas de ir al baño en la sala de clase. Y no es como en la universidad que usted se para y sale cuando quiere sin darle excusa a nadie. Antiguamente, ¿cierto?, se hablaba de educación, la gente se ponía de pie, los alumnos, cuando entraba el profesor a la sala. E incluso, ¿cierto?, no se masticaba chicle, no se podía jugar, no se podía conversar, había que guardar silencio, ¿cierto? Así era. Y el que quería salir tenía que pedir permiso. Y yo estaba urgido. Entonces le dije, profesor, estábamos en clase de historia, ¿puedo ir al baño? Y él usó una manera muy burlesca y satírica para decirme que no. Me dijo, ¿ve un reloj aquí? Y no tenía reloj, igual como ahora, ¿cierto? No, ahí está su respuesta. Qué chistoso. Y yo realmente estaba en apuros. Le dije, profesor, por favor, quiero ir al baño. Otra vez, ¿ve un reloj aquí? Ahí no había ningún reloj. No, vaya a sentarse. Como ya estaba tan apremiado, intenté una tercera vez, profesor, realmente necesito el baño, por favor. Me dijo, ve un reloj acá, y ya cambió la esfera y la temática, la dinámica de lo que estaba pasando. Y me dijo, si me dice que ve un reloj,
puede salir. Y empezó la presión del grupo. Dile que sí, dile que sí, dile que sí. Estaba tan urgido que por momentos pensé en decirle que sí para salir de mi apuro. Pero dije, si digo ahora que sí y niego mi resistencia anterior, ¿cómo quedo yo después de esto? ¿De qué me sirvió lo anterior? Le dije, no hay ningún reloj, siéntese. Y empezaron, tonto, como un colegio, ¿cierto? Los compañeros. Intenté una cuarta vez. Si me decía que no, iba a salir igual, las consecuencias que me trajera. Pero no iba a dejar de respetar su autoridad de profesor. Profesor, necesito ir al baño. Si me dice que aquí hay un reloj, lo dejo salir. Y el grupo decía, dile. Y dije, no hay ningún reloj. Y cuando iba a salir solo me dijo, lo felicito. Vaya al baño, se ganó una anotación positiva. Y ahí escribieron, alumno se mantiene firme en sus convicciones personales. Así que lo que era para mal, al final me resultó para bien. Y pude ir al baño, que era lo que yo quería, ¿cierto? Qué descanso. Pero el mayor de los desafíos no estaba en la casa, ni estaba tampoco en el colegio. Lo iba a vivir años más tarde, cuando después de estar cursando un año de la carrera de Derecho, ingresé a mi servicio militar. Lo hice como voluntario universitario. Y ahí entonces pasé por el crisol del Ejército de Chile. Nos sacaron la mugre. Eran otros tiempos y otro ejército. Estuve en el escuadrón de tiradores blindados. Éramos la fuerza de asalto. Sin desmerecer las demás especialidades, la nuestra es la verdadera carne de cañón. La punta de lanza, la que va primero, la que va adelante. Después vienen los tanques y después viene la infantería. Y por eso la boina es color granate, que representa el color de la sangre. Y me esforcé por ser un buen soldado. Iba a ser la única experiencia militar de mi vida y quise ser lo mejor. Además, con un padre militar tenía ese peso encima. Todo bien hasta que en una instrucción vino el cabo en esa oportunidad, que era el instructor, y dijo, soldados, ustedes no piensan, ustedes actúan solamente, ustedes hacen lo que se les dice. Yo soy su Dios. No miento, esto es un púlpito, lo estoy diciendo acá. Y en eso comenzó uno por uno. Yo soy tu Dios. Sí, mi cabo, usted es mi Dios. Y así, hasta que llegaron al evangélico. Yo soy tu Dios. No, mi cabo, usted no es mi Dios. Recógele la llave de tu Dios. No, mi cabo. Hasta ahora, hasta ese momento había sido un soldado ejemplar. Pero ahí no podía obedecer. Yo le dije, era otro ejército, otro tiempo. Se hacían cosas que estaban prohibidas. Hoy día están prohibidas. Y entonces, a mi negativa, a la vergüenza que le estaba haciendo pasar, porque había un soldado que no se lo sometía, me tomó una parte del cuello, lo que hicieron en el servicio militar, ¿saben? Comenzó a suavizar la otra parte y venía el parche rojo que se le dice. Y cuando ya me iba a golpear, llegó un superior, un oficial, dijo, formar acá, y se disolvió el pelotón y Dios esa vez me libró. Pero eso no iba a quedar ahí. Ese instructor le generó un resentimiento que yo no lo obedecí delante de la tropa, y más adelante me iba a volver a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Yo era un cristiano haciendo el servicio militar. Ya llevaba un año de derecho y ya conocía que tenía garantías constitucionales, porque nosotros como cristianos no tenemos que solamente basarnos en lo espiritual, sino que como ciudadanos que somos también parte de este mundo, tenemos también echar mano de los derechos que las reglas del sistema de la tierra establece en favor de nosotros. No hay por qué restringirse de eso por el solo hecho de que seamos cristianos. Es una teología equivocada cuando dicen, no, nosotros no somos de este mundo, entonces no importa este, y usted vive acá.
tiene carnet, tiene RUT, tiene previsión, tiene trabajo, tiene un sueldo. Usted vive en este mundo, no somos parte de él, del sistema de vida de afuera, pero somos parte de la sociedad. Entonces, ¿cierto? Para que ustedes sepan, esta conferencia se llama a todo esto conciencia firme, no libre. Existe en nuestra legislación, ¿cierto?, consagrado lo que es una garantía constitucional que protege la libertad de pensamiento, es decir, el no ser obligado a actuar en contra de nuestras convicciones personales, ¿cierto? Libertad de pensamiento, ¿cómo se le dice legalmente? La libertad de conciencia, ¿cierto? La libertad de conciencia, dice, ¿cierto? Ahí el artículo legal, dice la manifestación también, ahí está la libertad de culto, de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. A nivel constitucional, y la Constitución, van a saber ustedes si no lo hacen, es la norma legal de mayor rango y jerarquía en la República de Chile. Y consagra a ese nivel, garantiza la libertad de conciencia de todos nosotros. No ser coaccionado ni obligado por el Estado ni por nadie a hacer algo en contra de nuestras convicciones más íntimas, profundas y personales. Y cierto, hoy día nos enfrentamos a un escenario difícil, porque hay otros grupos que también están activando por derechos que aún no lo son. Ellos son muy hábiles al usar el lenguaje, hablar de derechos cuando todavía no lo son. Reitero que son expectativas de derechos, pretensiones de derechos, que mientras una ley no los consagre como tal, son solamente reclamaciones sociales, pero no derechos aún. En cambio, esto es un derecho establecido, el derecho de los padres, ¿cierto? Derecho y deber simultáneamente, ¿cierto? Es dual, de proteger y de educar a sus hijos, la formación, ¿cierto?, secular, la ciencia, lo académico, también lo moral, lo valórico, los principios, lo religioso en casa. Pero hoy día el Estado dice que los hijos no le pertenecen a los padres, son ciudadanos y como tal el Estado los formará. Muchos reclaman por educación gratis, no existe lo gratis. La salvación para nosotros es gratis, pero alguien la tuvo que pagar, no existe lo gratis. Venid y comprad sin dinero, dice sin dinero, pero con algo es, con la fe. Esa es la fe, en la moneda del reino. Usted pone fe y recibe en el nombre del Señor. Pero sí hay que comprar, dice, no es dado, es una compra. Nada es gratis. Si ustedes piensan que la educación gratuita que se pretende realmente va a ser gratis, no es así. Sale del impuesto de cada uno de ustedes y además tiene otro costo. Si el Estado enseña, enseña como quiere. Un Estado adoctrinador. Ya lo estamos viendo, ¿cierto? Y con las consecuencias que decía una de las expositoras. Entonces, y hoy día nos encontramos en un escenario difícil, porque hoy se nos quiere que cambiemos nuestras ideas, que neguemos la realidad. Hay una ley que ya salió, ¿cierto? Está esperando solamente los reglamentos para obligarlo a usted, si una persona subjetivamente se siente mujer siendo biológicamente hombre, obligarlo a usted a reconocer ese hecho al gusto y capricho de la otra persona. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a traicionar nuestra conciencia? ¿La razón que creemos que tenemos? Sabiendo una verdad de que la naturaleza dice que solamente hay hombre y mujer. ¿Vamos a participar entonces de la fantasía de algunas personas que no tienen, cierto, un equilibrio entre su mente con su cuerpo? Quieren ellos que lo acepten de una manera particular como ellos se definen, cuando ellos mismos no son los que primero se aceptaron tal como vinieron a este mundo. Ellos fueron los primeros en rechazarse y después quieren que todos los aceptemos de una manera distinta a la natural, a la biológica, como lo respaldan las ciencias exactas, como la medicina, como la biología. Hoy día se nos quiere hacer negar la verdad teológica. Lo que crea usted, lo cree para usted, pero no puede expresarlo, o si no, lo expulsan de la sala de clase, como un video, ¿cierto?, se viralizó. Un joven en una universidad dijo, existe hombre y mujer, lo expulsaron de la sala de clase.
A ese nivel estamos llegando hoy. Antes hubiese parecido una exageración. No, lo estamos viviendo. Es grave, es una locura y la estamos viviendo. Nos tocó vivir en esta época. Se nos quiere hacer negar la verdad filosófica, la verdad biológica, la verdad científica. Ellos que tanto recurren a la ciencia para negar la existencia de Dios, a favor de un ateísmo y de la evolución, ahora convenientemente no oyen las ciencias. Debieran escucharlo para todo, no solamente cuando les conviene. La verdadera ciencia tampoco se opone a la existencia de Dios. La ciencia seria y correcta confirma la gloria de Dios. Y hasta hoy hemos hablado de tener una conciencia libre, libertad de conciencia. Pero por las circunstancias que estamos viviendo hoy, debemos más bien tener una conciencia firme. Como dice la Escritura, nadie los mueva de vuestra manera de pensar. Y entonces son tiempos peligrosos, como lo decía la epístola, ¿cierto?, del apóstol Pablo, diciéndole al joven pastor Timoteo. Y el escenario que viene puede ser peor. Cuando salga esta ley, van a llover las demandas de personas, ¿cierto?, recurriendo a la justicia porque accidentalmente o intencionalmente le dijeron él y quería que le dijeran ella. Sí, va a pasar. Se va a volver como el mito de la Grecia antigua, la Atenas, ¿cierto? Esta va a ser la nueva ciudad de los pleitos. Los tribunales quizás colapsen por el capricho de personas que, armados de una ley, ¿cierto?, van a querer suprimir su juicio, su racionalidad, su libertad de opinión, su libertad de expresión, su libertad del pensar, de expresar la realidad tal como se la dictan sus sentidos, de acuerdo a sus convicciones más íntimas y personales. Estamos en vía y en proceso de una dictadura totalitaria, cultural. Quizás no políticamente, pero sí culturalmente. Esto está empezando. Y pudiéramos darle muchos datos, como lo han hecho, ¿cierto?, mis amigas, mis hermanas. Pero finalmente, ¿cuál es la actitud suya frente a todo esto? ¿Qué va a hacer usted? El eslogan que los convocó aquí decía, ¿qué estamos haciendo para proteger a nuestros hijos? ¿Qué está haciendo usted? A lo mejor está escuchando, está de acuerdo, pero toma parte activa en esta defensa. ¿Qué nos dice Dios? Algunos se conforman, dicen, no, pero tiempos mejores no vienen. Está escrito que esto tiene que pasar, que el pecado sobreabundará. Y dígame usted, ¿dónde dice que cuando haya más pecado la luz debe alumbrar menos? ¿Dónde dice que, como decía el obispo, tenemos que volvernos insípidos? Cuando las tinieblas son más oscuras es cuando la luz más debe brillar. Y para eso necesitamos a Dios, pero necesitamos tener una conciencia firme con la fuerza de Él. Y yo le decía, y voy a ir terminando mi exposición, que ese cabo no se conformó con la vergüenza que pasó del único soldado que no se le sometió. Y llegó otra oportunidad, cuando reunidos todos en posición firme, otra vez me dijo, yo soy tu Dios, me dijo. Yo le dije, no, mi cabo, yo soy tu Dios. Cuando vaya a la guerra, tu Dios no va a estar contigo, yo sí, con mi fusil. Y te voy a cuidar en la espalda y te voy a proteger. Y si caes te voy a cargar. Así que yo soy tu Dios. Así que ahora, y la tiró la llave, recógele la llave a tu Dios. Hermano, no le niego, sentí miedo. Le vuelvo a decir, eran otros tiempos, otro ejército. Pero no solamente un castigo físico, colocar la hoja de vida, mala conducta militar. Después hacía difícil encontrar trabajo en cualquier parte. O quizá otras sanciones, arresto en el cuartel. Los compañeros salían a ver a su familia y yo tener que quedarme ahí, arrestado, por insubordinación. En el momento que uno hace el servicio militar, no es reserva, uno está activo.
y le rige el Código de Justicia Militar, y es un delito militar el incumplimiento de una orden. Y ahí estaba, y me dio temor, pero gloria a Dios para siempre. Yo me acordé con lo que yo crecí, con lo que me enseñaron a mí, la historia de los príncipes, de los jóvenes hebreos, que también, cierto, la sociedad donde estaban los estaba presionando. Les quitaron su nombre judío, que eran Daniel, Misael, Ananías y Azarías. No, ahora Belsasar, Sadrá, Mesá y Abednego. Su forma de comer, el culto, todo. Siempre que hay una cultura menor, la mayor trata de absorberla. Y hay un choque cultural. Y es lo que está pasando hoy. Y a esos jóvenes dijeron, cuando suene la música y se toquen las trompetas, ustedes tienen que inclinarse al ídolo. Y sonó la música y sonó la trompeta y todos se inclinaron, menos esos 3 jóvenes que permanecieron de pie por ser fieles a su Dios. Y entonces yo alabo a Cristo y doy gracias a Dios porque la iglesia se enseña y tiene que seguirse enseñando eso. Preparar los jóvenes para vivir en el mundo de hoy, que es la Babilonia espiritual. Y eso a uno le llega. Y me acordé que aunque tenía miedo, porque el valiente no es el que no tiene miedo, el que lo tiene y se sobrepone para poder actuar como es debido, aunque lo siente. Y entonces el miedo ya me pasó a una satisfacción, porque me vi en la misma situación que predicaban, en la misma oportunidad de demostrarle fidelidad al que murió por mí. Y entonces mi rostro cambió y el miedo se me volvió una paz que no es de este mundo. Y esbocé una sonrisa y el instructor ahora él mudó su rostro y me dijo: recoge la llave de tu Dios. No, mi cabo, usted no es mi Dios. Retrocedió. Algo le debe haber transmitido con mi vista. Se dio cuenta que estaba dispuesto a todo y con gusto. No sé si antes vio una reacción así. Y entonces ahora con voz baja y otra actitud hizo otro experimento. Y dijo: recógeme la llave. A su orden, mi cabo. Cumplida su orden. Él se dio cuenta que no era un problema que yo no respetara su autoridad. No era un problema de su vibración. El problema es de él, que se metió con una lealtad mía de otro orden. Hoy día escuchamos hablar: con mis hijos no te metas. Bien. Pero no tan solamente con los hijos no te metas. Con mi fe no te metas tampoco. Con mis convicciones tampoco. Y nosotros tenemos que permanecer de pie. Ahí yo estaba firme de posición, pero también tenía una conciencia firme. Es la conciencia que tenemos que tener hoy, frente a un mundo que nos presiona, que nos obliga a negar la verdad, a negar la realidad, que nos amedrenta con leyes nuevas. Tenemos que ser valientes. Es un mandamiento. Y ojo, porque la Biblia dice que los cobardes no entran en el reino de los cielos. Sentir miedo no está mal, es natural. Nuestro mismo Señor en la carne, afligido estaba en el Getsemaní, porque sabía todo lo que iba a pasar, que lo iban a hacer pedazos. Aunque más él afligido estaba, porque él iba a sentir la separación con su Padre, que desde la eternidad nunca él había sentido eso. Pero cuando el Padre le pusiera los pecados, se iba a desconectar de su fuente. Y por eso clamó: Elí, Elí, lama sabacní. Y sintió en el abandono del Padre por nuestros pecados. Eso era quizás lo que más le angustiaba, y por eso su sudor era como gotas de sangre. Y es un fenómeno científicamente posible y se llama neuralgia. Busque usted lo que es. Es posible que se sude sangre en casos de extremo nerviosismo y estrés. Y dijo: si es posible que pase de mí esta copa, que no tenga yo que beber este trago amargo que voy a beber. Si hay una forma de salvar al mundo que sea distinta,
pero reacciona a Él y dice: y no se haga mi voluntad sino la tuya. Él mismo nos enseñó a ser valientes, aunque sintió aflicción. Y nosotros, si tenemos el espíritu de Él, podemos tener también la valentía de Él. Por eso la Biblia dice: no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, dijo el Señor. Y ese espíritu necesitamos hoy. Y bueno, y mi padre, junto con mi madre, que los amo hasta el día de hoy, no era un problema de desobediencia. Con sus virtudes y defectos, con sus errores y aciertos, más aciertos que errores, todo lo que pasó, lo que Dios permitió, me ayudó para que sea hoy el hombre que soy, por la misericordia de Dios. Porque como decía el obispo, pasamos por un proceso y eso nos da el carácter de Dios. Lo que necesitamos hoy para enfrentar este tiempo. Hubiéramos querido nacer en la época de Cristo, verlo a Él en el Sermón del Monte, haciendo el discurso, o en la época de los reformadores para estar con ellos, estudiando la palabra. Pero nos tocó nacer hoy, en este tiempo, y en esta época, en la nuestra, donde tenemos que actuar. Cada generación hereda la libertad luchada por sus ancestros. Y nosotros tenemos el deber de defenderla y continuarla para nuestros hijos. Pero no solo, con la ayuda de Dios. Yo le doy gracias a Dios por todo esto y me siga ayudando a Él en lo que me resta de vida, hasta que Él me lleve a seguir teniendo esta actitud, esta conciencia firme para la gloria de Él.